¿Qué tan transparente, qué tan legítimo es o qué tan, vamos, arreglado puede estar? Yo creo que está medio, o sea, si fuera un juego de ajedrez, yo creo que tienen el juego medio trazado. Ok, o sea, pero todo esto tú lo sentías como por parte de los jueces o por parte de la producción. Producción, sí. De hecho, al principio no sabía nada de esto. Ya después me empecé a enterar de cosas y dije, ay, oigan, o sea, me hubieran dicho y no me ponía tan nerviosa. O sea, me hubieran dicho que ya iba a pasar, no me ponía tan nerviosa. O sea, como, ¿a qué te estás refiriendo? Sí, de que te empiezas a enterar como que ya tenían a sus favoritos, ¿no? De que, por ejemplo, lo medio manipulan en este aspecto. De esos 100, obviamente, si un coach escoge a sus 10, pues ya no puede escoger, aunque vayan en el número 60. O sea, ya todos los 40 que pasan, no pueden ser que ya se llenaron los equipos. Ok. O sea, y que ya no pases. Y ya, o sea, vas a pasar porque, o sea, ya puedes pasar. De hecho, les tocó a algunos de que, oye, vas a pasar porque ya estás acá, pero ya se llenaron los equipos. Entonces ellos lo medio manipulan de que ponen a los primeros 20 favoritos primero. ¿Y qué les gusta más? O sea, ¿les gusta la historia trágica? ¿Les gusta que estén muy guapos o muy guapas? ¿Les gusta de verdad que haya voz? ¿Qué es como lo que tú viste que favorecía a estas personas? Yo creo que sí, todo. Como que si se fijan en que está guapa, puede atraer miradas, ¿no? Que tiene una historia súper trágica. Escójanlo. Ok. También ya a esas alturas de casting sí hay buenas voces. Entonces ya empiezan con las variantes, ¿no? Que ahí escógenla, está guapa o guapo, él tiene historia trágica y eso les encanta y a mí me chocaba porque a mí me tocó justo competir contra una persona que tenía historia trágica y ya cuando estaba en las batallas me eliminaron. Porque tú no tenías tanto que aportarles en cuanto a rating, ¿no? Exacto. O sea, yo era de que... ¿Qué crees que te faltó a ti? Como para que te hubiese pelado la producción en este aspecto. Pues hacer drama o pelearme con alguien o así para hacer... Sí, y yo cero, de que nada, ya. O sea, creo que no, ¿no? No es tanto un concurso, o sea, es más como simplemente un show de televisión. Sí, de hecho hice un TikTok platicando mi historia, porque sí me pasó algo ahí fellillo en ese aspecto de que fue trampa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues haz de cuenta que yo me tocó contra un stripper, ¿no? Ok, y cantaba el stripper, supongo. Cantaba bachatas. Ok. Cantaba bien, buena voz. Sí. Me caía bien. Todo bien. Aparte te toca convivir mucho con la persona que vas a competir. Entonces, todo bien, la verdad. Entonces, cuando pasamos, yo ya en las grabaciones empecé a ver que era de que, ay, es que el stripper y que él es stripper y que a ver, bailanos. Así cuando nos están coachando los Tigres del Norte que graban como reality y todo. Uh-huh. Y yo era de que, hola, o sea, yo también estoy, ¿no? Ok. Empecé a sentir la prioridad ahí y dije, me van a sacar. De hecho, les escribí a mis amigos de que saben que me van a sacar, lo presiento. Porque mucha fiestita, ¿no? Para el stripper, sí. Y cuando pasamos, se le olvidó su parte. Es bachata completamente. Bachata. Y yo cantaba eso, una parte que es como el relleno, y que vuelvo a cantar lo mismo otra vez, ¿no? O sea, no había partes, ¿no? Y él sí. Entonces yo me quejé un poco de que, oigan, a ver, o sea, es que esta canción es bachata, o sea, siento que se están inclinando por él. No, es que un cantante puede saber cantar lo que sea. Y yo, ándale, pues, ¿no? Se le olvida su parte y yo dije, pues gané, ¿no? Se le olvidó, gané. Y ya yo súper feliz de que se le olvidó, jaja, ¿no? Pues jaja, lo escogen. Y te sacan. De que no, espérate, lo escogen y ya yo así de que, pero ¿cómo, no? Entonces ya nos fuimos al camerino y de que, oye, no te cambies porque vas a volver a pasar. Y yo, ¿cómo? Sí, vas a volver a pasar porque se le olvidó y no podemos mostrar eso en el programa, ¿no? Y yo, no va a volver a pasar. Háganle como quieran, no va a pasar. No, es que tienes que pasar. O sea, no podemos mostrar eso en el programa, o sea, porque lo escogieron y se le olvidó. Y yo, pues ese es su problema, porque se le olvidó. ¿Por qué lo escogen? No mames. O sea, ¿te obligaron a pasar de nuevo? Me obligaron a pasar de nuevo. ¿Y si no pasabas, qué pasaba? Pues, me empezaron a decir de que es que tú firmaste un contrato y que bla, bla. Y yo, sí, firmé un contrato de que es un concurso de talento, ¿no? Esto parece un circo. Así yo enojadísima, ¿no? No mames. Sí, de hecho sí me medio peleé con
una ¿De sujeta que estaba ahí. Una sujeta. ¿De producción o de qué era? Sí, da un ingrediente de ese programa. Con un ingrediente me peleé. No mames, qué feo. Y al final salió bien, lo escogieron. O sea, ya montado, ya sabían quién él iba a ser. Ya sabías tú que él iba a ser el escogido, ¿no? Sí, claro. O sea, íbamos a... De hecho, la segunda vez ya ni los jueces estaban. No mames. Ya fue como de que van a volver a pasar para grabar su parte bien. Súper actuadísimo, o sea, ya súper plástico, ¿no? Sintético. Dije, ¿qué es esto? Así de que si me pasan me voy a tirar al piso, así voy a hacer que me desmaye. Y después dije, no, esto para ellos es justo lo que quieren, ¿no? De que se desmaya o no sé. Yo dije, no. O sea, ellos de cualquier cosa que hagas aprovechan. De hecho, cuando pasó el programa, lo editan de una manera horrible. O sea, de que, oye, ¿por qué crees que vas a ganar tú? No, pues yo no creo que voy a ganar. O sea, yo creo que todos somos talentosos. Yo así tratando de ser como chida, ¿no? No, pero a ver, o sea, ¿qué debilidades tiene tu contrincante? Y yo, bueno, o sea, a lo mejor que yo tengo más experiencia y que se le ha olvidado la letra en los ensayos. Entonces, te obligan a sacar algo y ya, corta y cambio. Es de que yo creo que voy a ganar yo porque yo tengo más experiencia y él así de que dices, no inventes. Te manipulan todo. Sí, dije, qué pelados, neta. No, es que horrible. O sea, ni siquiera te respetan la secuencia de tus palabras. Lo acomodan a como ellos quieren. No, para nada. De hecho, no pusieron nada buena onda mío. A mí me pusieron como una persona como medio... no sé, soberbia. O sea, yo me vi en la tele y dije... Me caíste mal, ¿no? Me caí mal y dije, no, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Obviamente me llovieron muchísimos haters de que te sacaron porque te falta humildad, ¿no? Y yo de que... Y yo de verdad no soy así. O sea, si supieran lo que sucedió atrás de bambalinas, ¿no? Sí, no lo podía decir. Entonces cuando se acabó el contrato, yo... toma, lo voy a decir en TikTok. Pero no quería tampoco como lo que pasó, que me empezaron a salir un buen de notas así de que periódicos de Ciudad de México y así que la verdad de La Voz me cuentan la verdad y así de que yo dije, tampoco quería esto. Okay. O sea, ¿y lo lograste? O sea, ¿sucedió eso o qué? Sí, sucedió eso. La mierda. Porque gente me empezó a mandar de que, oye, saliste de que en una nota del Informador, ¿no? Así yo de que no, tampoco quería eso. Y con mis manejadores de que, oye, pasó esto, de que, jajaja, ándele, así yo, no, pero no creen que, no, a ver, ya legalmente, aparte ya ni lo tiene Televisa, lo tiene TV Azteca, ¿no? Okay. Yo creo que es totalmente otra gente, no sé, pero bueno. Entonces, ¿no tuviste implicaciones legales por decir esto y por ese TikTok? Hasta hoy, no. Ok. O sea, pero ya tenías... ¿Cuánto tiempo te dieron para respetar esta secrecía? 5 años. 5 años. O sea, el TikTok lo hiciste justo cumpliendo los 5 años. Sí, o sea, te esperaste, ya estás planeándolo. Obvio. No manches, oye, después de esta experiencia, si te contaran lo que ibas a vivir en La Voz México, ¿volverías a entrar aún así? Sí. ¿Por qué? Porque conocí a mucha gente. A George, el de Te quise tanto, lo conocí ahí, por ejemplo. Órale. Buenazo, buenísimo. A él le fue muy bien. Él fue el finalista de J Balvin, por ejemplo. Ok. O sea, lo conoció... ¿Fue su coach? ¿J Balvin con él? Sí. De hecho, ellos son bien compas. Todavía. Sí. No mames. Que se escriben y así. Qué heavy. Sí. Wow. ¿Y por qué más? O sea, ¿qué más crees que te aportó La Voz México aún y pese a esta mala experiencia? La gente que conocí, los compas, y también conocí productores de La Voz que ya no están con La Voz. Ellos, por ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos trabaja ahorita en HBO y de pronto es de que, oye, ¿te interesaría tal cosa? Entonces, por ejemplo, haber hecho amistades así está muy chido.